Bueno, orain bai izan daiteke festa hasia dela. Ikus-entzunezkoak egiten direnean, kirol arlokoak, esker onekoak, ondraduak izaten dira, tarteko irudi ikusgarriak egoten direlako gehienetan, eta Richard hori beren kasuan ez da inolaz ere salbuespen. Bere figura hurbildu nahi dizuegu bideo baten bitartez. Les vamos a ofrecer la ocasión de acercarnos a la figura de Richard Oribe, flamante tambor de oro 2018. Para Richard su ilusión era conseguir el tambor de oro. Hay felicidades que tú tienes en la vida, contadas, porque la felicidad es algo puntual. Pero en estos momentos Richard, yo creo que es el hombre más feliz del mundo. Bueno, Richard cuando nació cianótico, falta de oxígeno en el cerebro, un parto un poco difícil y nos aconsejaron llevarle a Aspace. Y bueno, desde entonces pues encantadísimos, fue mejorando en todos los aspectos. Empezó a nadar pues porque en Aspace construyeron una piscina pues para rehabilitación y en cierta ocasión pues había un campeonato, me acuerdo perfectamente, en Córdoba, le llevaron a Richard y fue algo, bueno, algo innovador que en su vida había bien visto. A raíz de los campeonatos de Córdoba pues se decidió ponerle a alguien con más preparación, entrenamientos un poco más exhaustivos, se le sugirió que podría acudir Richard a los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. Para Atlanta seguimos con el Club Dordoca. Pues entonces Richard ya necesitaba tener una persona más dedicada a él. Y eso lo realizamos pues con Javier de Aymerich, que está con él desde el año pues 98, poco más o menos. Y a partir de ahí, pues ya con Javier ya siempre. Yo me encuentro con un reto totalmente desconocido para mí. A mí lo que me admiro de él es su capacidad de concentración, su tenacidad, su seriedad, es muy estricto consigo mismo, es muy estricto conmigo, muy estricto con sus compañeros. Entonces, que decías, bueno, este quiere llegar a algo, sueña con ese algo y consigue ese algo. Ya en Atlanta consiguió 3 oros y 2 récords del mundo. Y después de Atlanta, pues en Sydney, 6 récords del mundo, 4 oros, y bueno, pues ha sido esa un poco su dinámica a base de 6 Juegos Paralímpicos, que no es una cosa habitual. Pero aparte de eso, también ha estado en 6 campeonatos del mundo, ha estado en varios campeonatos de Europa, ha batido 48 veces récord del mundo. Richard en este momento, que ya ha dejado la competición de alto nivel, está colaborando con su club y transfiriendo toda esa serie de conocimientos y sabiduría natural que tiene sobre aspectos relacionados con la natación a sus compañeros más jóvenes. Pues se siente orgulloso de lo que está haciendo. Nire lehenengo Europako txapelketan justo zen Richarden erretirada. Eta ikusi nuenean nola Richardi piztina osoak txaloka egiten ziola homenaje modura, nik ikusi nuen ere ze balio daukan Richard hemen Donostitik kanpo. Konportako guztien arrakasta pizkat ere Richarden arrakasta dela, ez? Berak erakutsi digun guztiarengatik. Nik uste Richardek berak lortu duen guztiarekin asko lagundu diola kirol egokituari erreztasuna jartzen. Eta ez bakarrik ere kirola egiteko, baita ere hiri osoan zehar. Richard da oso bihotzonekoa eta oso eskuzabala. Eta nik uste bide asko ireki ditula jende askoi hemen Gipuzkoa mailan. Irrifertxo ikusten da Richard, beti norbaitek kaso egiten denean, beti irrifer bat atatzen zaio, bere aurpegiak ez dakit zer duen, baina jendeari asko maitarazten dio bere izaera horrek.
Richard da mundiala, osea, pertsonaz daukan bihotza nik ez dut ikusi sekulaz. Eske da transparente, beti dauka irrifar bat. Kirolak gustatzen zaizu ikustea asko, juten da bera jutia, Donosti basketera, futbolea ere bai, txuri urdina juten dela. Eske posiblea izaten bada eta hemen badago, juten gira. Dauka medai asko, trofeo asko, errekor asko, baina Urrezko Danbora hau ilusioa sekulakoa zeukan galardo hau edukitzeko. A mí encanta Corazón San Sebastián. Que lo disfrutes, lo disfrutaremos juntos. Sé que eres el hombre más feliz del mundo, entonces pues nada. ¿Qué quieres que te diga? Te quiero y que aquí seguiremos hasta que el cuerpo aguante. Zorionak, Richard. Zorionak, Richard. Asko pozten naiz azkenean Urrezko Danbora irabaztea. Eres un máquina total. Richard, zorionak, cariño. Richard, he tenido la fortuna de felicitarte muchas veces y esta vez pues te felicito de una forma diferente porque el logro que has conseguido es porque eres como eres. No por las medallas ni por los entrenamientos, sino porque te quiere la gente, porque te queremos. Papá Richard. Estoy muy contento. Muchas gracias a todos San Sebastián. Estamos de oro 2018. Eskerrik asko alkate jauna zure hitzengatik. Eta orain bai, gerotik gerora ibili gabe. Iritsi da aurtengo 2018ko Urrezko Danborra emateko unea. Eta Sarrigiren irillarena piezaren laguntzarekin izango da. Hemos llegado al momento cumbre de este acto, como es la entrega del Tambor de Oro 2018 a Richard Oribe. Será con la ayuda de la pieza, de la obra de Sarrigi Irillarena. Yo ya sé que en otras ediciones se os ha pedido que os dejarais llevar un poquito, que hubiera un cierto meneo en la sala con Irillarena. Yo no os lo voy a pedir porque creo que la propia obra pues, nos arrastra a ello. O espero que sea así y no sigan diciendo que los guipuzcoanos somos esos. Donostiako udalaren txistulari banda batetik bestetik Unión Artesana Danborra da, nahi duzuenean Irillarena.
Merezitako zalantzarik gabe aurtengo urrezko danborra eta baita zuen txalo zaparra da ere, zerbaiten lekuko da, zerbaiten adierazgarri zalantzarik gabe. Eta orain, lankidei gauzatxo bat eskatu behar diet, argazkiak atera eta ustazuen lekua izan ere, aurtengo urrezko danborra dagoeneko eskurik onenetan dagoen momentuan, Raimundo Sarriegiren ohorezko kontrapasa entzungo dugulako, dantzari Jon Maia arituko delarik. Esta es la que vamos a escuchar a continuación, Richard Oribe, la ohorezko kontrapasa que se interpretará, ya lo sabes, en tu honor. Zorionak. Eskerrik asko, Jon Maia. El acto toca a su fin, no sin antes, lógicamente, también es de justicia, brindar la oportunidad al propio Richard Oribe de dirigirse a ustedes. Nahi duzunean, esker honeko hitzak egiteko aukera duzu, Richard Oribe. Gracias a todos y a todas. Tamara, familia Tioto, estoy feliz. Hoy se tiene gente. Bueno, mila esker Richard Oribe eta segi Donostiaren izen ona munduan barrena zabaltzen. El tambor de oro, todos sabemos que tiene una pequeña trampa y es que se reconoce la labor hecha pero obliga moralmente a seguir haciéndola. Pero estamos convencidos de que lo vas a hacer de todo corazón. Jaun Andreok ekitaldia dienarekin hasi dugu eta ez dago esan beharrik ere nola amaituko dugun. Donostiako udalaren txistulari banda eta Unión Artesana danborra da nahi duzuenean San Sebastián martxa.
Honen bestez, amaitu da ekitaldia, orain derrigorrezko diren argazkiak aterako ditugu. Mila zorion, Richard Oribe, merezia duzu, zue guztioi eskerrik asko etortzeagatik, egun borobila pasa eta guztio batera, gora Donostia!